mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Excelsa Madre de Dios, habla Señora, que tu Hijo escucha, y lo que pidas conseguirás. En el quinto misterio de gozo contemplamos el hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces es una oración bíblica, esencialmente bíblica. Y sobre todo ella ama el rosario. ¿Por qué? ¿Por qué quiere tanto la Virgen el rosario? ¿Porque va para ella? Sí, porque no se detiene en ella, termina en Cristo y de una manera perfecta. Pero también ella lo quiere porque mientras tú rezas el rosario, estás meditando la vida de Jesús, estás metiéndote en los misterios de la vida de Cristo, de su Hijo, que es nuestro Salvador, fuera del cual no hay salvación. Es una madre solícita que nos enseña correctamente. Dos cosas enseña ella: ir a la Eucaristía y rezar el rosario. Vamos a pedirle a la Madre de Dios que nos dé la gracia de nunca dejar el Santo Rosario. San Luis María Griñón de Montfort decía que el que reza diariamente el rosario, eso es un signo de predestinación. ¿Qué quiere decir? Es un signo de que te vas a salvar. Es un signo. Puede ser que tú no quieras salvarte, pero esto es un signo. Rezar diariamente el rosario es un signo de salvación, es un signo de predestinación. Vamos a pedir la gracia a la Madre de Dios que nunca dejemos el Santo Rosario. Tuve la gracia de empezar a rezarlo a los 10 años cuando me lo enseñaron. Mi mamá me lo enseñó, mi papá, que lo empezamos a rezar en familia. Desde ahí nunca he dejado el Santo Rosario, ni un día. He rezado más de uno, sí, pero uno al menos todos los días. Y para mí es una gracia enorme, me siento feliz porque voy a llegar al Señor con un montón de pecados, pero Jesús me va a decir: ¿qué has hecho por mí? Y le voy a mostrar el rosario, por eso me lo quiero llevar. Cuando me muera, póngamelo en la mano. Le voy a mostrar el rosario, al menos esto. Ah, es de mi madre, adentro. Seguro, Eso que le digo es así. Vamos a pedir esto, que así sea. Yo cuando en un exorcismo a lo mejor me tenía que ausentar en algún momento para atender alguna cosa urgente, pues a los auxiliares y a rezar el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, para que nos ilumine y tal. Y entonces se ponían a rezarlo y aquello era tremendo, tremendo, la fuerza liberadora que tiene el Santo Rosario. O sea, que hay oraciones específicas de liberación que son estupendas, pero el rosario es siempre fabuloso, ¿no? Una ayuda impresionante. Pero muchas veces, pues cuando a lo mejor una persona tarda en recuperarse, pues iba rezando un misterio, 2 misterios y tal, y dándole tiempo. O sea, la ayuda de la Virgen es impresionante y a través del Santo Rosario pues es una maravilla. Pues una familia que reza en familia, reza el rosario, aparte de que tiene indulgencia plenaria todos los días, con las otras condiciones que tiene que confesar, comulgar,
pero confesar en 15 días antes o después y comulgar en el día. Pues entonces, una familia que reza el Santo Rosario, eso es potentísimo. Ahí las asechanzas del demonio. ¿Por qué hoy día los matrimonios son tan frágiles, son tan débiles? Es tan fácil que el demonio se cargue un matrimonio. Porque no rezan. No rezan el rosario. Así de sencillo. Porque una familia que reza el rosario es que los demonios ni se les acercan. Es que no soportan, es que les apesta. El olor de la Virgen les resulta revulsivo, no pueden acercarse. Padre, O sea, eso le entonces quería... tenían que ver a una persona poseída que llega a la Virgen y empieza a hacer, no, ella no, ella no. Impresionante, es que es una cosa, no lo soportan, no pueden. ¿Por qué? Pues porque es el canal que abrió las puertas al Hijo de Dios para encarnarse. El Hijo de Dios nos dice, ¿por qué ha esperado Dios tantos siglos para poderse encarnar? Hasta que ha habido una persona dispuesta a secundar totalmente, con total humildad y total correspondencia al plan de Dios, secundar el plan de Dios y poder ser la madre del Hijo de Dios. Hasta que no ha habido la Virgen María, no ha podido encarnarse el Hijo de Dios. O el famoso caso de Santo Domingo de Guzmán, también contado ya otras veces, pero el público se renueva, de aquel hombre que era un hereje, que se había burlado del Santo Rosario justamente, y le habían entrado 15.000 demonios. Sí. O sea, en la época eran 15 misterios, y por cada misterio le habían entrado 1.000 demonios, era 15.000 demonios, estaba poseído. Esto lo cuenta El secreto admirable del Santo Rosario, San Alfonso María Ligorio, ¿no? Él cuenta este caso. ¿Y cómo fue que Santo Domingo le sacó los 15.000 demonios a este poseso? Lo sentó, le dio orden al demonio que se quedara quieto y comenzaron a rezar el rosario juntos. Rezaron los 15 misterios del rosario, gozosos, dolorosos y gloriosos. Cada misterio que rezaban, cada Padre Nuestro, Dios, Ave María, Gloria, salían 1.000 demonios. Qué impresionante. Entonces, por cada misterio, como reparando esa burla que él había hecho al rosario y mostrando la fuerza que tiene el Santo Rosario contra ese enemigo infernal. Sí. Así que es un arma que está al alcance de nuestras manos, sí, que nos demora 20 minutos rezar un rosario cada día. Simplemente hacer el tiempo, dedicarle, poner a nuestro Señor, a la Santísima Virgen en el lugar que se merecen en nuestras vidas y dedicarle ese tiempo para rezar. Claro. Los beneficiados somos nosotros. Sí. ¿Cuánta gente, Padre, nos llega a veces? Ay, es que estoy con un montón de problemas, dificultades en mi familia, nos peleamos, no alcanza el dinero en el trabajo. ¿Va? Mire, una pregunta, ¿usted reza el rosario? Ay, no, es que no tengo tiempo. No tiene tiempo, pero se pasó el día entero en el celular también. Sí, ¿no? Seguramente. O bueno, o trabajando si quiere, sí, lo que quiera, pero no va a tener 20 minutos de su día para rezar el Santo Rosario. Cuando fue que la Virgen que nos lo pidió, ¿no? O sea, si nuestra madre nos pide un favor, nosotros lo hacemos. Ahora, si la Virgen María, que nuestra madre, la madre de la humanidad, nos pidió un favor en Fátima hace 105 años, que todo el mundo rezase el rosario, ¿por qué no lo rezamos? Exacto. Y como le digo, los beneficiados somos nosotros. Claro. Es una oración que abre el cielo, abre las puertas del cielo para conseguir las mayores gracias que necesitamos para nuestra vida. San Luis dice, ¿no?, que aunque una persona esté ya con un pie en el infierno, si reza el rosario, la Virgen María lo va a salvar. O sea, es una garantía de la salvación. Sí. Una persona que reza el rosario todos los días no es que puede pecar de presunción, ¿no? Sí. Pensando que ya está salvada. Pero es una especie de como el escapulario, una especie de garantía así que uno puede ir con confianza a la muerte porque rezó el rosario todos los días. Claro. Y el demonio quiere destruir tanto a la familia, también recomendamos justamente rezar el rosario en familia, ¿no? Por supuesto. Porque cuántos problemas de familia, de esposo para esposa, de esposa para esposo, de padres para hijos, hijos para padres, abuelos. Si se rezase en familia, esos demonios que están causando la desunión y la división, en el momento de rezar el rosario en familia, todos los demonios salen. Y es súper común que usted habla con mucha gente y, ¿sabe? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa rezábamos el rosario, era tan bonito. ¿Y por qué no lo hace usted en su casa también? Exacto. Agarra a sus hijos, vaya al internet, desconecta el internet de su casa, reúnalos a todos y recen el rosario. Sí. O lo pueden rezar con internet con también, nosotros. Con los heraldos, pero es que hoy en día la gente vive tan disipada, dentro de una casa viven tan disipados, porque claro, con todos estos aparatos que son muy útiles para algunas cosas, pero que nos hacen perder tanto tiempo a veces. Ya no hay vida de familia, no hay vida de oración en la familia, ya cada uno come por su lado. Es otro tema también muy interesante. Lo hablamos en la charla también. Sí, de ayer, ¿no?
Así que bueno, oración. El Santo Rosario. Santo Rosario principalmente, pero bueno, todas las otras oraciones también, cual sea, ¿no? Ajá. La oración tiene una fuerza impresionante. Rezad el rosario todos los días. De las 6 apariciones que hizo la Virgen, hizo 7, pero de las 6 donde estaban presentes los 3 pastorcitos, porque la 7ª solamente estaba Lucía, de las 6 solo repitió una cosa, las 6 veces. Rezad el rosario todos los días. ¿Y ella cómo se nombró? Cuando tú dices Nuestra Señora de Fátima, error. Así no se llama la Virgen en esa aparición. La aparición de Fátima se llama Nuestra Señora del Rosario, que se apareció en Fátima. Lo digo porque es un error grave. El santuario de Fátima no, es el santuario de Nuestra Señora del Rosario, que está en, si quiere ser más preciso, el santuario está en un lugar que se llama Cova de Iría. ¿No dice la canción? El 13 de mayo en Cova de Iría se apareció la Virgen María. No, el santuario ni siquiera está en Fátima. Entonces no es Nuestra Señora de Fátima, es Nuestra Señora del Rosario. Ahora entienden qué importante es esto. Todos los días, te voy a decir una frase que dijo el padre Gabriel Amor, que le dictó el demonio. Esta es muy buena, te va a motivar mucho para rezar el rosario todos los días. Dijo el demonio al padre Gabriel Amor, bajo obediencia a Dios y a la Virgen: si los católicos reconocieran el poder del rosario, sería mi fin. El rosario somete a Satanás. ¿Quieres acabar con el crimen organizado de este país, que parece que nadie puede? Ahora vamos a empezar a hablar de la cruzada. Ella sí puede acabar con esto. Lo que nadie puede hacer en este país, ella lo va a hacer. Pero tenemos que colaborar en este campo con ella, el rosario. Las devociones, por lo tanto, son muchas y son libres, y cada uno se acerca a las distintas devociones viendo, según su carisma y según cómo Dios toca su alma, qué devociones le pueden ayudar más o menos. Ahora bien, hay una devoción muy concreta, ¿no?, que es la devoción del Santo Rosario, que ha sido muy encomiada, muy aconsejada, ¿eh?, por la Iglesia, muy ligada a Santo Domingo de Guzmán, un gran predicador, ¿no?, de esa devoción a María del Santo Rosario. San Juan Pablo II, él publicó una carta apostólica en el año 2002 llamada Rosarium Virginis Mariae. Y pues bueno, sería precioso que como fruto de este cursillo de Mariología, pues leamos o releamos esta carta apostólica. Ya sabéis que hoy en día es muy fácil buscar las cosas por internet, el que no lo tenga en su biblioteca. Rosarium Virginis Mariae, de San Juan Pablo II, carta apostólica. Fue escrita en el año 2002, publicada el 16 de octubre, en esa fecha tan ligada, ¿no?, al rezo del rosario. Es decir, y en ella, pues San Juan Pablo II revela un corazón totalmente enamorado de la Virgen. ¿Cuántos rosarios, no?, desgranó San Juan Pablo II? ¿Cuántos rosarios desgranó San Pío de Pietrelcina? Cuantísimos rosarios. ¿Cuántas Ave Marías? ¿Cuántas Aves Marías, no? Y Juan Pablo II insiste, ¿no?, la importancia de reafirmar, volver y volver. No nos cansamos de repetir lo mismo, igual que no nos cansamos de repetir te quiero a nuestra madre. ¿Cómo te vas a cansar de decirle te quiero? La eternidad se nos va a quedar corta, ¿no?, para decirle a nuestra madre que le queremos y gracias por habernos cuidado. Por lo tanto, no podemos hacer nada mejor en esta vida que desgranar las Ave Marías en ese rezo del Santo Rosario. En esa carta apostólica, Rosarium Virgine Mariae, él nos ofreció el gran regalo, la gran sorpresa de los misterios luminosos del Santo Rosario. Añadió los misterios gozosos, dolorosos y los gloriosos, los misterios luminosos, ¿no?, sabiendo que era una nueva forma de conocer la vida de Jesucristo desde los ojos de María. María nos permite, ¿no?, nos hace participar de su contemplación para conocer mejor
la vida de Jesucristo, conocer los evangelios desde los ojos de María. Eso es lo que nos permite el rezo del Santo Rosario. Los que rezamos el rosario somos pecadores, lo sabemos. Pero también somos personas que quieren amar a Dios, que quieren amar al prójimo. Somos personas que, siendo conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros defectos, estamos continuamente en camino, en lucha. Y que cuando somos conscientes de que hemos pecado, pedimos perdón. Esa es la santidad. Levantarte cada vez que caes para recuperar la amistad con Dios, para recuperar el estado de gracia. Y una persona que vive así, que si cae, que tampoco es que caemos todos los días, bueno, pero que si cae, se levanta, esa persona, cuando llega la hora de su muerte, está acostumbrada, en el caso de que estuviera en pecado en ese momento, está acostumbrado a decir, Señor, perdóname. El rosario es nuestra tabla de salvación. Me parece muy difícil, por no decir imposible, que alguien que ame a la Virgen se condene y que alguien que rece el rosario se condene. Me parece muy difícil. Dejamos las cosas en manos de Dios porque no sabemos lo que hay en el alma de cada uno o cómo será el final de cada uno. Pero el que reza el rosario está con la Virgen, y el que está con la Virgen, al menos en el último minuto, va a recibir la gracia para decir, Señor, perdóname. Pero eso es en el último minuto. Lo normal es que esto sea cotidiano. Cuando rezas el rosario, estás en una unión con la Virgen que va más allá de las palabras, porque a lo mejor estás distraído o te resulta difícil concentrarte y decir, pensando cada una de las 50 Ave Marías. Vale, estás en comunión con la Virgen y eso te llena el alma de paz. Te da esa luz que procede de María, la madre del Verbo encarnado. Te da la esperanza que procede de María. Tienes madre y estás en contacto con tu madre y lo sabes. Y ella, a través de esa humilde y sencilla oración repetida, ella entra también en contacto contigo para darte lo que tú necesitas en ese momento. Rezar el rosario durante tantos siglos de historia de la Iglesia se ha convertido no solo en una devoción, una piadosa devoción, se ha convertido en una tabla de salvación. Y cuando vemos el lado contrario, pues nos damos cuenta de que el que no reza el rosario, fácilmente, casi siempre, ya no tiene comunicación con la Virgen. Y el que no tiene comunicación con la Virgen empieza a tener otro tipo de problemas. Le ocurre que duda incluso de la existencia, de la historicidad de Jesucristo, de la existencia de Dios, de la autenticidad de los dogmas. Por eso María es la gran enemiga de Satanás, la que pisa la cabeza de la serpiente. Y por eso los que están con la Virgen están en un puerto seguro y en un camino correcto. Y los que no están con la Virgen, más pronto o más tarde, o por lo menos corren el riesgo de salirse de ese puerto y de equivocarse de camino. El secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María de Montfort. Hay que volver a sacar. Muy lindo, porque trae historias y explica por qué las excelencias del Rosario. En fin, es excelente, como todo lo de San Luis María. Pero ahí cuenta cantidad de milagros. O sea, cuenta uno de un rey de España. Bueno, en esa época, digamos, eran varios reinos en España. Era el rey de Alfonso de León y Galicia. Y él, por el buen ejemplo de la mamá y la buena formación que la mamá le dio, que era muy piadosa, él usaba, así como nosotros, era un rey, ¿no? O sea, él vivía con sus trajes reales en el palacio y tal, y él se colgaba un rosario grande así de la cintura, pero el muy bandido no lo rezaba. Pero como él lo cargaba ahí colgado, todos los cortesanos pues pensaron que él rezaba el rosario, ¿no? Entonces todos, por el buen ejemplo que él daba solo de usar el rosario colgado, la devoción al rosario se difundió por toda la corte y se difundió por todo el reino. Y un día este hombre se enferma y está agonizando, está muy mal. Y cuando está agonizando, tiene un sueño, dormido tiene un sueño. Y en el sueño, él sueña que se muere, no se había muerto, pero estaba por morirse, ¿no? Entonces él tiene un sueño, y en el sueño él sueña que se murió y que se va al juicio.
Entonces en el juicio, hasta me acuerdo que con eso hicimos teatro así para los jóvenes, ese teatro. Entonces en el sueño aparece una balanza así grande, que era la manera de pesar antiguamente, ¿no? Con los 2 platos. Y llega el demonio de la perdición que nos acompaña para tentarnos y eso, poniendo todos los pecados que él había cometido en un plato, ¿no? Sí. Entonces, un pecado, otro pecado, una montaña de pecados aquí, y el pobre rey sudando frío, no, pues imagínense, ahora cómo voy a hacer para equilibrar. Entonces, ahí apareció el ángel de la guarda y empezó a poner las buenas obras, algunas buenas obras hizo en su vida. De una obra de caridad, en fin, no sé, las misas a las que asistió, en fin. Y bueno, se levantó un poquito el plato, pero no, el desequilibrio era muy grande. Y ahí él hacía todo afligido, pues estoy perdido. Y ahí aparece Nuestra Señora con el rosario que él cargaba. Que no rezaba, solo cargaba. Y que no lo rezaba, solo lo cargaba. Llegó y lo puso en el plato de las virtudes, de los actos de virtud, y ahí bueno, la balanza o sea, el rosario solo pesó más que todos los actos de virtud y pesó más que todos los pecados. Pero entonces ahí la Virgen le dijo, mira, esto es solo por haberlo llevado por el buen ejemplo, pero si quieres salvarte tienes que rezarlo. Ahí se despertó y se curó, o sea, no se murió ahí mismo, entonces vivió algunos años más y se convirtió en un apóstol del rosario que empezó no solo, además de cargarlo, empezó a rezarlo todos los días. Claro, eso pasa hoy en día también, porque hoy en día también hay gente que lo usa más por moda o por decir así, una especie de amuleto, el rosario, y se lo cuelgan como para traer las bendiciones de Dios. Sí trae bendiciones de Dios, y bueno, y vemos ahí el sueño de este rey. Pero lo importante es rezarlo, o sea, no es solo colgárselo en el cuello o ponerse una manijita con el que parezca el rosario, etcétera. También, úsenlo, que así dan ejemplo y traen esas bendiciones. Pero para alcanzar realmente pues, la ayuda de todas las gracias y fuerzas, hay que rezarlo. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Espero que este mes les haya ayudado un poquitico a aprender a rezar el rosario. Y alguno estará pensando, el Padre nos va a decir en qué parte de la Biblia dice que recemos el rosario. Pues no lo dice en ninguna parte. Pero sí lo dice. Ya les voy a explicar por qué. No nos manda a rezar el rosario como nosotros lo conceptuamos, pero en el rosario lo que meditamos es la Biblia. Las palabras con espíritu y vida del Evangelio que nos narran toda la existencia de Jesús y por tanto también la de María, como actriz secundaria, porque el actor principal es Jesús. También el Espíritu Santo, San José y todos los que intervienen en esos misterios. Entonces lo que conocemos por la Biblia lo meditamos en el rosario. Es como quien dice, aquí comemos y aquí digerimos. Es una maravilla rezar el rosario por eso. Y es por eso que nuestros 3 grandes alimentos, uno no lo tengo aquí en el escritorio porque es muy sagrado, son la Sagrada Eucaristía, la Biblia y el rosario. Así crece un cristiano. Con esto usted no necesita más devociones. Pero sí le digo una cosa, que en cierta manera en la Biblia se revela lo que es rezar el rosario. ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Lucas dice varias veces, Lucas hablaba con la Virgen y ella le decía, mira, todas estas cosas que yo veía de mi hijo, la anunciación, el nacimiento, yo las guardaba en mi corazón y le daba vueltas? Lo que yo quería enseñarles este mes es que cuando recen el rosario sea hacer lo que hizo María, darle vueltas en el alma a lo que contemplamos de Jesús en los santos evangelios. O sea que ella nos enseñó en cierta manera a rezar ese rosario al que ella le tiene tanto amor y que nos pide que lo recemos con la Virgen de Fátima, que nos lo pidió tanto, para que al final su corazón inmaculado triunfe en el mundo. Yo te invito de corazón entonces, si eres un hermano mío que me sigues, a tener esos 3 alimentos. La Sagrada Eucaristía, que es el contacto personal y vivo con Jesús, en la misa o en la adoración y en la comunión. La Santa Palabra de Dios diariamente meditada, diariamente leída. Y el Santo Rosario, para que todo eso cale dentro del alma. Con estos 3 alimentos, te aseguro que vas a tener un gran crecimiento espiritual. Lo puedes hacer individualmente o en grupo. Ir solo o con tus hermanos a la misa, solo o con tus hermanos leer la Biblia, o solo o con tus hermanos leer el rosario. Pero que no pase un día sin un beso al sagrario, una lectura de la Biblia y un rosario, para convertir en vida lo que Dios te pone en las manos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos este Santo Rosario por la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por nuestras patrias,
nuestras familias y aquellas personas que se encuentran necesitadas del auxilio de la Santísima Virgen María. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Primer misterio doloroso, contemplamos la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena